y vamos a hablar precisamente de una introducción de lo que es la sociología. La sociología, jóvenes, es una ciencia que termine con GIA, todo lo que termina con GIA, filosofía, fisiología, anatomía, biología, ese término GIA significa ciencia. Entonces, esta es la ciencia que estudia el carácter social de las personas. Y lo que sucede es de que muchas veces hacemos cosas sin pensar en las personas. Pensamos en nosotros o en lo que crecemos o nos olvidamos de que estamos trabajando en una sociedad que tiene una historia, que tiene experiencias, que ha comentado muchas cosas y ha hecho muchas otras. Entonces, de hecho, la sociedad mundial, toda la población mundial, pues ha sufrido algunas situaciones muy particulares que todos hemos compartido y hemos compartido estrategias para hacerlo. Pero igual hay algunas naciones, algunas comunidades que se han desarrollado más unas que otras. Y cuando nosotros queremos intervenir como profesionales de nuestra ciencia y queremos mejorar, muchas veces no los tomamos en cuenta a ellos. Consideramos que solo lo que nosotros pensamos o decimos es lo más importante, cuando ellos también tienen una experiencia increíble y nosotros normalmente tratamos de meter la tecnología como una única solución, cuando ellos también tienen una tecnología. Probablemente no tienen el método científico para probar hipótesis, pero la gente sí se plantea hipótesis. La gente sabe en qué momento sembrar, cuándo va a llover. Que ellos observan la naturaleza, observan las nubes, observan el cielo, observan las plantas, observan los animales. Por ejemplo, hay unos animales que se llaman azacuanes. Los azacuanes son unas aves migratorias y que van volando dependiendo del cambio climático y las temporadas y las épocas, vuelan de norte a sur o de sur a norte. Y uno de los países donde hace a veces escala, por decirlo así, o paran en algún lado, es aquí en Guatemala. Entonces, cuando la gente ve eso, dice, ya va a entrar el invierno. Y cuando los ve que va para otro lado, dependiendo de la época, ve nuevamente a Zacuanes, dice, ya se fue el invierno. Porque estas aves migratorias no dejan de marcar. Entonces, estamos en una constante relación del ser humano con otros seres humanos y con la naturaleza. Y los otros seres humanos piensan también. Entonces nosotros, por ejemplo, yo conozco a mucha gente, algunos amigos, incluso familiares que trabajan en la ciencia de la producción pecuaria y de la salud, consideran de que lo importante es la ciencia y lo que ellos dicen. No se dan cuenta que las otras personas también tienen conocimiento y experiencia. Tanto así de que cuando hay algún problema de alguna enfermedad, una solución es la vacunación. Pero incluso con el COVID fue la vacuna la que tenía que tomarse en cuenta para sobrevivir. Y eso ayudó, aunque todavía está en discusión, pero eso ayudó. Pero lo primero que se hizo fueron estrategias sociales, distanciamiento, no aglomeraciones, no salir en la noche, evitar reuniones y un montón de cosas que realmente nos salvaron la vida. Y eso la gente tiene experiencia con eso, con sus animales, especialmente si hablamos de animales criollos, de aves criollas, de cerdos criollos, o incluso el manejo que ellos hacen con sus animales, tienen una lógica que a veces no escuchamos. Entonces vamos a hablar de lo que es la sociedad. Sociedad o sociología no es historia. Mucha gente la confunde y mete en los programas de sociología que es la época armada y ahora van a hablar del COVID y ahora pueden hablar, pero eso ya pasó. Tenemos que hablar de que vamos a ir a hacer una intervención en la sociedad. Cuando ustedes estén en EPS, probablemente algunos de ustedes, la mayoría, van a tener que ir a intervenir con las sociedades, con la población. Algunos probablemente, y va a ser una triste experiencia, que vayan a una iniciativa privada, a una granja o algo así, a dar sus servicios, porque eso realmente no es sociología, no debe ser el carácter del EPS, que el EPS es experiencias profesionales supervisadas, ustedes como profesores, pero tenemos que ir a la población. Entonces, quiero que pongan atención. A continuación va a salir una imagen que se va a ocultar rápidamente. Quiero que observen y que me digan con detenimiento qué fue lo que vieron. Y quiero que lo comenten, por favor. ¿Lo vieron? ¿Alguien puede decir algo? Sí. Perdón, decime. Pues yo vi con un frasco con
como una pareja adentro. Una pareja de enamorados. Ajá. Pareciera así. La voy a presentar otra vez. ¿Alguien más ahí? Porque yo no puedo verlos a ustedes. Desgraciadamente tengo pantalla completa porque si no, no puedo presentar. Daniel Coronado puso un jarrón con 2 personas. Un jarrón con 2 personas. 2 personas, sí. Alcoholizados porque está lleno de alcohol. Voy a volver a presentar. Pongan atención y va a volver a desaparecer así rapidito. Qué buena vista tienen ustedes. 2 personas en un jarrón teniendo relaciones. Hola, Brondiola, increíblemente, qué visión. Te felicito, qué vista más profunda la que tuviste. Ok, ahora quiero que ustedes me digan con qué se relaciona. Porque esta imagen yo la paso no porque vean una cuestión de esa, sino porque tenemos que ser más profundo con lo que vemos, tenemos que investigar más, conocer más de las cosas que vamos a hacer y las que vamos a ver. Por eso ustedes están saliendo profesionales. Por la parte social como que la gente pobrecita, pero a veces no nos tomamos en cuenta y no sabemos de qué ellos tienen un conocimiento, una experiencia, una voz, una experiencia para hablar. Entonces, quiero que me digan con cuáles de estos 5 datos se puede relacionar la figura que vieron, con sociedad, discriminación, medio ambiente, vida silvestre o carencias. Recuerden que es sociología. Y para que se les vea más fácil, ahí se los presento. Los que ya saben y lo han hecho muchas y ya están repitiendo el curso y no han visto esto, pues entonces, por favor, dejen que sus compañeros logren observar y digan a qué se relaciona. Medio ambiente, discriminación, sociedad, la sociedad guatemalteca es así. ¿Alguien que me diga? Ok, lo mismo que hice con el otro grupo, como nadie contesta, tienen 0 todos. Esto es importante. Ya perdieron ahorita 5 puntos de los 20. A ver. ¿Alguien? Yo lo veo como carencia. ¿Por porque qué? el frasco como que si los estuviera atrapando. Pero muchas personas, a pesar de estar atrapadas, se quieren y como son felices, podría decirse. Ok, muy bien, me parece buena definición también, que a pesar de estar atrapados como sociedad, vamos a estar luchando por salir adelante. Lógicamente yo vi lo mismo que ustedes y pensé en estas cosas, que la mayoría, hay otros que fueron más observadores y lo que vieron realmente, o lo que está el artista quien hizo esto, lo que quería que vieran es que es algo sobre la vida silvestre. ¿Y por qué vida silvestre? Porque en ese frasco lo que se ven son delfines. ¿Ya? Ahí estoy señalando 7, pero son 8 delfines. Hay un delfín pequeñito ahí que no me pude pasar la flecha porque si no, no se iba a ver bien, pero ahí están, son unos delfines los que se dibujaron, lógicamente. Entonces, con esto yo lo agarro como un poquito de broma, pero es algo que es cierto. A veces las noticias, el celular, el periódico, nos dan una idea errónea de lo que es la realidad. Y tenemos que ser más observadores, tenemos que investigar un poquito más para saber de qué se tratan las cosas. O sea, en un libro no podemos detectar cómo es la vida de una comunidad. Podemos entender, leer algunas cosas, lo que dicen otras personas, pero si lo vivimos, si lo experimentamos, puede que encontremos cosas muy interesantes. ¿Sí? Entonces, esos son los delfines. Miren, este es un dibujo de la Tierra. Lo que podemos ver es de que hay más agua que tierra, o hay más tierra que agua. La verdad es que hay más agua que tierra. Tiene unas dimensiones, por ahí las vamos a ver, ¿ya? Pero dentro de esa tierra, dentro de ese globo terráqueo, pero en la parte de la tierra, donde son los continentes, donde están las islas, pues ahí hay gente, ahí están trabajando. Pero en 1800, hace muchos años atrás, la población mundial era de aproximadamente 1.000 millones de personas. Eso es lo que se estimaba. Pero 150 años después, la población ya se había duplicado.
150 años se llevaron para llegar a 2.600 personas en la Tierra. ¿Sí? Un poquito más, va, 1.000, 2.000, 600 millones más, es un montón de gente, pero fueron 150 años. Pero después viene una otra información, de 1950 para 1983, creo yo que es, 87, la población se volvió a duplicar prácticamente, ¿ya? Solo que fue en cuestión de, vamos a ver, 50 para el 87, o fueron 87, no, 50, 60, 70, 80, sí, 37 años. 37 años después la población era de 500 millones de habitantes, se duplicó. De 150, de 150 años se llevaron para duplicar de 1800 para 1950, de 1950 a 1987 la población comenzó a crecer desmesuradamente. Y en cuestión de prácticamente 13 años, para el año 2000 la población ya había llegado a 6.000, habían subido 1.000 millones de personas más. El crecimiento ha ido así. Después hablamos de 11 años y crecieron 1.000 millones de personas más. El problema es que la Tierra no hay más. Lo que tenemos es lo que tenemos. ¿Alguien sabe cuántos kilómetros cuadrados tiene Guatemala? ¿Y cuántos habitantes sabemos en Guatemala? Y cada año somos más. Y cada año están más en el área rural. Perdón, en el área urbana. Entonces ustedes ven ahorita las consecuencias, el tráfico, ustedes ven el montón de edificios que están construyendo, la mayoría son de apartamentos, porque todos quieren estar en la capital. Y cada vez escasea más el agua, cada vez escasea más el alimento. Mucha gente está viniendo del área rural para el área urbana. Entonces, esto es una realidad que para el año 2025 estamos hablando de 8.100 millones de personas. Ustedes, por favor, averigüen cuántos kilómetros cuadrados tiene Guatemala y sáquenme cuántos habitantes por kilómetro cuadrado tiene Guatemala ahorita. ¿Ya? Bueno, pero aquí, perdón, para 2085 son 8.100 millones. Son 108.888 kilómetros cuadrados. 108.800. 188 kilómetros cuadrados. Ok, por ahí hay un dato que dice 108.880 kilómetros cuadrados, está por ahí, ¿ya? Pero ya tenemos el dato, ténganlo en mente porque puede ser una pregunta de examen. De aquí van a salir varias preguntas de exámenes. Por ejemplo, ¿cuántos en promedio, cuántos millones de habitantes más fueron de 1800 al año, del año 1800 para el año 2050, así en promedio, ¿cuántos millones de habitantes crecieron para llegar a 2.600 en 150 años? Esa es una pregunta y les puedo hacer del 87 del 50 al 87. La cuestión es de que aquí se los doy. Ahí está. Ahí está el dato. Aquí lo que podemos observar es de que, así fue como lo saqué en Excel, ¿va? 1950, 1800, los restos son 150 años, 2.600 millones de habitantes, 1.000 millones de habitantes, son 1.600 millones de habitantes de crecimiento. En 10 años, cuando yo divido esto, dentro de 10 años, dentro de 150 años, fueron 10.6 millones de habitantes los que crecían diario, anual, hasta llegar a esta cantidad que tenemos aquí. Y si lo hacemos en 50-87, lo que veíamos es que el crecimiento era de 37 anual, 37 millones de habitantes. Y en este, que fue 13 años, lo que crecían era 76.92 millones de habitantes. Y aquí fue de 90.90. Claro, lógicamente hay más gente, y no todos los años es parejo, porque cada vez había más gente, más personas. Pero el promedio, 90 millones de personas del 2010 al 2011. Y aquí está el dato de 2011 a 2025, 7.000, 8.100 millones de habitantes. Entonces lo que necesito es que ustedes me digan cuántos millones de habitantes, cuántos miles de millones de habitantes crecen al año en el mundo. Me tienen que hacer esa pregunta porque me tienen que responder ustedes, investiguenlo, ahí está la forma en que se hizo, calculen ustedes, porque yo les voy a preguntar que me digan cuántos millones de habitantes tuvieron crecimiento probablemente del 2011 al 2025. Ustedes, como no me estoy dando la respuesta, quiero que ustedes lo hagan, porque la idea aquí es, no solo que yo lo presente y que sean números,
porque son números. La cuestión es la interpretación. Lo que estamos diciendo es que cada vez hay más habitantes, se necesita más comida. ¿Y quiénes son los responsables de producir la comida? La gente que vive en el área rural. Pero esa área que está en el área rural se está viniendo para acá o se estaba yendo para Estados Unidos y no tardarán en volver a estar yendo, porque el hambre, la necesidad es grande. ¿Ya? Pero menos personas ahora están produciendo y tienen que producir más alimento. Y los especialistas en que produzcan más alimento de origen animal son los veterinarios y los zootecnistas. Por ahí están los apicultores y los agrónomos que también trabajan en ese rollo produciendo alimentos. Tenemos que producir alimentos, tenemos que producir miel, tenemos que producir con menos gente, tenemos que ser más eficientes. Tecnología más eficiente y que utilice más de forma más adecuada la mano de obra, pero tampoco puede sustituir las máquinas, la mano de obra, porque si no se queda sin trabajo y se va la gente. Queremos que haya trabajo en el área rural para que la gente siga quedándose ahí, porque aquí ya no podemos vivir, de verdad. El tráfico está horrible. Bueno, aquí está el mapa anterior que les había presentado aquí, lo voy a presentar. Ahí aparecen unos datos, y es el dato de porcentaje de o en millones de habitantes al año, ¿cuántos fueron que fueron creciendo? ¿Ya? Necesito que ustedes saquen eso, aunque yo ya se los enseñé ahí, pero tienen que hacer el cálculo del 2025 a 2050. Ahí está lo que estoy preguntando. ¿Qué porcentaje se incrementará de población en 2025 al 2050 y del 2050 al 2100? Y ahí está el dato. Ahí están los datos, los resultados. Yo en el examen probablemente les pregunte ¿qué porcentaje se incrementará la población de 2025 al 2050? Como ustedes lo van a sacar, se lo van a aprender, se van a recordar, así, esto, si les olvida, pues se van a recordar los números y lo pueden hacer en ese momento y van a contestar correctamente. O sea, esto que está aquí no quiere decir que esté con todos los resultados. Ustedes tienen que hacer un poquito de investigación. ¿Sí? Y también este dato. La Tierra tiene 510.072.000 kilómetros cuadrados. ¿Hay más agua que tierra? Sí. Hay 148.940.000 kilómetros cuadrados de tierra. Saquen ustedes el porcentaje, porque también puedo preguntar, no estoy diciendo que voy a preguntar todo esto, pero puedo preguntar de aquí qué porcentaje de área terrestres posee nuestro planeta. No le estoy dando el porcentaje, pero le estoy dando los datos para que lo puedan sacar. Y también sacar los habitantes por kilómetro cuadrado por ciclo. O sea, cuántos habitantes por kilómetro cuadrado habían en el mundo en el año 1800, en el año 1050, en el año 1987, en el 2000, en el 2011, en el 2025, 2050 y 2100. Habitantes por kilómetro cuadrado. Porque, por ejemplo, en Petén podrían vivir un montón de gente, pero no viven allá, sino que viven aquí. Y aquí la población es bien grande. Ahorita vamos a ver algunos datos estadísticos. Pero antes quiero comentarles a ustedes que el 54% de la población mundial actual vive en las áreas urbanas. Para el 2050 considera de que de 54 va a pasar a 66%. 2/3 partes de la población van a vivir en el área urbana. Y el área urbana lo que demanda son alimentos. Y esos alimentos de algún lado tienen que salir. Y que no nos vengan a decir que podemos comer vegetales, porque sí podemos y sí se necesita a veces y hay que hacer alimentos más sobre eso, pero la proteína animal siempre va a estar ahí necesaria. Y podemos meternos a la industria, pero también la gente que vive en el área rural tiene que producir alimento para ellos. Y ahí está donde ustedes también pueden proporcionar buenas oportunidades. Y otro dato importante es de que la mitad de la población en el mundo está ahorita en este momento distribuido en 6 países. ¿Sí? De hecho, la India, la China, Nigeria van a ser los países que van a tener 1/3 de la población a nivel mundial. El aumento está previsto para el 2014 al 2050, según informe de perspectivas de iluminación mundial. O sea, ahí se va a concentrar la 1/3 parte de la población mundial, pero la mitad de la población mundial, más o menos por este momento, se encuentra en estos países: Estados Unidos, Brasil, Pakistán, India, China e Indonesia. De los 7.2 que se calcularon en 2012 habitantes que habían en el mundo, 3.6 están en estos países. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? Cada vez hay más necesidad de hambre o
lo que está sucediendo. Guerras, y eso disminuye la población. Cuando vemos la cantidad de ucranianos y rusos que han muerto ahorita en este momento, es un montón de gente, porque es una guerra ya declarada. Lo que pasó en Israel con Irán, pues ahí supuestamente atacaron solo bases de donde estaban los arsenales y toda la cuestión, y no a la población civil, aunque pareciera que sí, no sé exactamente cómo está ahí, pero no hay una guerra así que se diga así. Cuando sea eso, muchacha, según acabose, probablemente sea el acabose del mundo, probablemente no, pero de todos modos, aquí está distribuida la población. Vamos, sigamos aquí. Otra pregunta que viene en el examen, eso que está ahí señalado con una flechita es Guatemala, y se estima que para el 2024 vamos a tener 18.564.046 personas aproximadamente, de acuerdo a Lima. Es una aproximación o un estimado del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala. Ahora, si tenemos esa población y el mundo tiene 8.100 millones de habitantes aproximadamente para el 2025, perdón, este no es 2024, 2025, tengo que corregirlo porque corregí el número, pero no el año. Bueno, entonces, en relación a ese número, yo necesito que ustedes calculen qué porcentaje de la población mundial somos. Tenemos el 1, 2, 3, 20, 15.5, no sé qué porcentaje de la población es Guatemala con respecto a la población del mundo. Pregunta de examen parcial, vaya, ya estoy obligado a preguntárselos, ustedes lo tienen que calcular. Bueno, está también la estimación de la fecundidad. Dense cuenta cómo ha ido, esto es en Guatemala, y ha tenido un descenso sostenido. En 1950 para acá, el número de hijos por mujer ha ido disminuyendo. Al grupo anterior le dije, mire muchacha, mi abuelito, por parte de mi papá, tuvo 14 hijos. Mi papá nos tuvo nosotros y nosotros somos 8 más yo, 9 hijos tuvo mi papá. Y después vengo yo tengo 4 hijos. Y de mis 4 hijos, 2 tienen hijos, y ellos 2, uno tiene 3 y el otro tiene 2. Si les pregunto a ustedes cuántos hijos van a tener, yo ya lo pregunté la vez pasada, y comenzaron a poner ahí en el chat cuando estaba en la pandemia, y comenzaron a decir 2, 1, 0, cuando alguien decía 3, la grande, lo ponían ahí en el chat, y algunos 4, pero esos casi no eran. Ya nos invitan a las fiestas de cumpleaños cuando son 4 hijos. 1, 2, 0, 0, y el 0, 1 y 2 fueron los que dominaron. Pero de repente alguien puso 2 perrijos, y comenzaron todos como gracia y chiste, perrijos. Pero si es una tendencia ahora, prefieren muchas parejas tener perros a hijos. Y también muchas situaciones de los hijos es de que no se quieren ir de la casa paterna o materna o a la casa familiar, y se quedan ahí aunque tengan una relación conviviente con su pareja, pero van a vivir en sus casas. Hay una cuestión bien particular que está sucediendo, pero aquí se ve cómo ha ido creciendo. Entre el 2018 y 2019 se estimaba 2.7 hijos por pareja, o por mujer, en este caso hijos por mujer. En 2030 al 31, 2.1, 2035, 2036, 1.9, ha ido disminuyendo. En el área rural las mujeres tienen más hijos que los que viven en el área urbana, es una tendencia. Igual las mujeres indígenas tienden a tener más hijos que las ladinas, es una tendencia. Pero veamos que así es Guatemala, y así es como tenemos que entender que es Guatemala, porque son situaciones que nos van a permitir a nosotros decir, vean cómo vamos aquí, cómo va para allá. Hacia dónde va la tendencia. Cada vez lo que se va a suceder ahorita, la tendencia es de que la población guatemalteca es relativamente joven. Hay mucho patojo todavía, hay muchos güiros. Ya en Francia comienza a ser una situación muy particular en cuanto a los franceses. Ellos tienden a ser más viejos, y españoles también, y jóvenes tienden a haber menos, porque ellos desde antes comenzamos con el control de la natalidad, teniendo menos hijos, pero allá en aquellos países están llegando musulmanes de Francia, de África, de Asia, que llegan allá, y Francia acoge a estos y a los españoles también. Y entonces en Francia hay un estudio que dice de que la población está volviendo vieja de los franceses, hay menos hijos, pero los musulmanes por su religión tienden a tener 6, 7, 8 hijos, los que puedan tener.
Y entonces, como son nacidos en Francia, después van a ser franceses de iglesias musulmanas, las catedrales que están allá van a ser sustituidas por mezquitas y van a haber más franceses musulmanes que los mismos franceses. Es algo que va a pasar, está pasando aquí. Ya en el área rural, encontrar a veces gente que quiera trabajar en algunas cosas ya es difícil, cada vez es más difícil. Entonces nosotros como futuros veterinarios o tenistas tenemos que entender eso, que es parte de la sociedad, que decimos traemos esta tecnología y esto necesita más mano de obra y los hijos se fueron a Estados Unidos. Ahorita ha cambiado, pero no tardará en volver a regresar la cosa. La esperanza de vida también ha ido mejorando, mejor alimentación, mejores servicios de salud. No estamos como algunos otros países, los europeos, los desarrollados, donde uno quisiera estar así como ellos. Todavía hay mucha mortalidad, pero en 1950, 51, 41 en total, 41.6%, 41.6 años era la esperanza de vida, no vivían más, se morían jóvenes, ¿ya? Pero para el 2020, 2021, 73.2, que es como estamos aproximadamente ahorita. Se espera que en el 2040, 41, 76.9, 77, casi 80, que son como están los países europeos, están arriba de 80 años, Estados Unidos está como en 79. ¿Ya? A nosotros todavía nos hace falta mucho, hay mucha violencia, hay mucha pobreza, hay mucha desnutrición. Las mujeres tienden a vivir más que los hombres, ahí lo pueden observar ustedes. ¿Ya? La mortalidad infantil igual, la tasa de mortalidad infantil 1950-51, 167.8 de tasa. O sea, que por cada 1000 morían 167. Hoy en Guatemala está más o menos entre cada 1000 mueren entre 20 y 22 niños por cada 1000 niños nacidos, que tampoco es una bonita tasa, pues es alta, ¿sí? Pero ha ido disminuyendo por esas cosas, ¿ya? Lógicamente, si comienza a escasear el alimento, violencia y todo eso, se puede incrementar. Y así está la distribución de la población en Guatemala. Vemos que la parte en la vertical que vemos ahí, la línea vertical, ahí está puesto los años, ¿ya? Entonces, gente de 85, 90 años, ustedes conocen a alguien ahí, es un victorioso. 75 ya son pocos. 60, 65, donde yo estoy, pues hay un poquito más, pero hay una gran probabilidad de que no lleguemos muy lejos. Y en este caso, también se ve la estimación del crecimiento anual, se ha ido disminuyendo, o sea, por familia, este ritmo de crecimiento de la población, 2.4 en el 2000, a 0.6 que estaríamos en el 50. Cada vez van a haber menos jóvenes, va a haber más viejos. Bueno, esta es proyección de la población, igual lo que estamos hablando en millones, hasta el 2050. Esta información es información oficial, también es información oficial. Nosotros aquí vemos claramente que por departamento que las mujeres, hay más mujeres que hombres. Porque los hombres, yo es la conclusión que llego, vivimos una vida más arriesgada, no por necesidad, a veces por tonteras. Más licor, más un montón de cosas que no permiten que desarrolle. Y en este caso, miren el porcentaje de la población alfabeta de Guatemala. Y vemos que tenemos entre esa población alfabeta 2 departamentos que se caracterizan que no llegan. De acuerdo a este dato, en el 2018 hay todavía más o aproximadamente la tercera parte de su población que no sabe leer ni escribir. Es analfabeta. Estamos hablando de Alta Verapaz y Quiché. ¿Ya? Entonces, eso es prácticamente triste. Y esos son de los 2 departamentos más pobres de Guatemala. Por ahí está entre 70 y 75. Tenemos a Totonicapán, tenemos a Sololá, departamentos pobres. Mucha gente de ellos se ha ido a Estados Unidos, se han mandado remesas, y entonces hay unas familias que están muy bien, ha mejorado la economía de ellos, pero está complicado. Huehuetenango tiene 70.6, y por ahí tenemos un Jalapa con 70.8, y una Chiquimula con 73.1. Entonces, estos departamentos tienden a ser los departamentos más pobres de Guatemala y los más analfabetas,
por los menos alfabetas. Para que vayamos conociendo un poquito más Guatemala, ¿verdad? Y lo que decíamos aquí, la población tiende a ser joven. Esa línea roja quiere decir de que 4 de cada 10 guatemaltecos son menores de 15 años. En 2013. ¿Ya? Ahorita tienden a vivir más los viejitos, pero todavía no. O sea, todavía hay mucho joven y eso no está mal, pero muchos son dependientes todavía y eso hace que la economía sea más complicada. ¿Ya? El 5% de los mayores de 65 años son, bueno, los mayores de 65 años es el 5%, somos pocos. ¿Ya? Costo mensual de la canasta ampliada, ahí lo vemos, cada vez ha ido incrementando, el quetzal vale menos, es lo que quiere decir aquí. ¿Ya? Pregunto, ¿ustedes saben cuántos guatemaltecos viven en Guatemala? Hace poco se hizo un estudio y oficialmente se consideraba que había casi 3 millones de guatemaltecos en Estados Unidos. Aparte de los 18 que hayan aquí, hay 3 en Estados Unidos. Pero ese valor puede ser mayor. ¿Ya? Se calcula que viven alrededor de 4 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, no 3, 1 millón más. Ahorita que lo están sacando, pues han sacado un montón, que son los que no tienen papeles, los indocumentados, los que han tenido clavos y toda la cosa, en teoría, pero... y están cerrando para que no vayan para allá, pero hay mucho guatemalteco allá. Todos tenemos algún familiar guatemalteco allá. Yo tengo mucha familia allá en Estados Unidos. Bueno, pero se calcula que, o por qué la razón, o se considera que la razón por la que no se tiene bien ese dato y son más, es porque históricamente había malos registros, no se tienen bien los datos. Migrantes recién ingresados, aunque ahorita está más complicado ingresados, pero siempre van a estar pasando. Hijos de guatemaltecos nacidos en Estados Unidos, que a veces no son registrados, y residentes en Estados Unidos, que han estado ahí, que ahí se quedaron, y que a veces no están registrados. Entonces, por eso es que dice que hay bastantes, son un montón de guatemaltecos. Y la economía de Guatemala subsiste precisamente en buen porcentaje y se ha mantenido fuerte la economía de Guatemala, no por nuestros gobiernos, sino principalmente por hay cuatro aspectos que mantienen la economía en Guatemala. Uno son los cultivos de exportación, como café, banano, y algunos otros que están exportándose ahora a Estados Unidos, ejote y otras cosas así. 3 les voy a decir. El otro es por remesas. Las que mandan es lo que han mantenido así. No sabemos cómo va a estar la economía si siguen molestando así, que la gente no vaya a trabajar. Todavía sí están mandando más remesas, probablemente son sus ahorros que están mandando por si los llegan a agarrar, para que no se vengan. Y finalmente, narcotráfico. Eso también mantiene la economía del país. Están viendo cómo lavan dólares, entonces están haciendo esas edificaciones que hacen, de algún lado sale el dinero, para después poder justificar que tienen ese edificio y con eso reciben cierta cantidad de dinero. Es lo que dicen, no es lo que yo sé, porque yo no sé absolutamente nada de eso. Es lo que yo he investigado y es lo que he encontrado. Y es lo que me parece que es bastante lógico o entendible que pueda estar pasando. Bueno, hablamos más de Guatemala para que la entendamos un poquito más y no digamos no hay delfines. Aquí sí hay delfines, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que Guatemala, en promedio, hay 142 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, si nos pudiéramos dividir los 108,800 y pico de kilómetros que tiene Guatemala, y decimos, bueno, muchachos, ahora van a Guatemala y se van a poner ahí cada uno, en promedio, ¿cuánto podríamos meter por kilómetro cuadrado? 142. ¿Ya? Esa es una estimación para el 2013. Ahorita tendría que ser más, lógicamente. ¿Ya? En Petén son 19, pero en el departamento de Guatemala, donde el tráfico ya no tiene nada, ya no sabemos qué hacer, que comiencen a hacer una manifestación, como están haciendo ahorita los maestros y los de salud pública, 1,532 habitantes por kilómetro cuadrado. Y ahí ustedes pueden ver cuáles son los departamentos más poblados y los menos poblados. En el 2013 se pensaba en 15 millones de habitantes, en el 2021 17.1, en el 2030 se calcula que van a ser 19.2, ahorita estamos en 18.1. ¿Ya? Y 2050 22.5. Aquí hay un crecimiento poblacional, por ahí se preguntaba, determina el crecimiento por año. A ver si ustedes lo pueden calcular.
Y necesito que haya una investigación para el próximo miércoles, dentro de 8 días. Se van a meter a la página, pueden tener una captura, pueden tomar una fotografía de esto, ¿ya? Van a ingresar a la página del Instituto Nacional de Estadística y van a buscar el icono de población. Ahí dice población, entran a población. Ahí los envía a otra página donde hay otros iconos y ustedes van a buscar el que dice estadísticas por tema. Luego que entran ahí van a encontrar el icono de población y posteriormente buscan proyecciones de datos. Y luego hay que bajar el archivo en Excel, estimaciones y proyecciones de población 1950-2050. Ahí va todo de la mano y estas estimaciones en Excel están ahí en esa página del INE, Excel, y son los datos oficiales de la población. Y entonces ustedes lo que quiero es de que, como ustedes manejan todo eso, agarran todos esos datos que tienen y quiero que me hagan una o varias gráficas en donde expresen la densidad poblacional. Cuando hablamos de densidad poblacional estamos hablando de habitantes por kilómetro cuadrado, por año, para hacer la gráfica, y por departamento. ¿Ya? Es un montón, pero no tienen que imprimirlo, me lo mandan, nos van a mandar a una casilla o a la UV, para que ahí podamos nosotros revisarlo, a ver si lo hicieron y mandaron eso. La entrega es el próximo miércoles 23:59. Es una investigación, son 10 puntos de investigación. Yo les decía, podemos hacer 5 investigaciones, 10 investigaciones, 4, 3, 2 o incluso una. Tal vez esta sea una investigación. Entonces, ya después de eso ya no van a tener sus 10 puntitos. Creo que son 10 puntos. Pasamos a la siguiente información. Hay más población urbana que rural. Se decía que más o menos es la mitad. Por departamento hay muchos que son urbanos netamente, otros que son rurales. Guatemala, el departamento de Guatemala es urbano. El otro que se ve que es urbano hasta donde ya no más, es donde están más ladrillos, toda la cuestión, que es Saltenango. Otro que es urbano un poquito más, Chimaltenango. Ahí están algunos. Escuintla está igual entre urbanos y rurales. Jalapa sí es más rural. Zacatepec es más urbano. Ahí pueden ir observando ustedes, ¿va? La mayoría realmente son más urbanos. Pero Guatemala en promedio le gana, juntando todos esos, es más Guatemala que los otros. O sea, la capital, bueno, el municipio está plagado de gente. 50% de la población vive en el área urbana, ¿sí? La esperanza de vida, más o menos por este momento, es de 68 años para el hombre y 76 para la mujer. ¿Ven eso? ¿Qué lugar será ese? ¿Será la franja transversal del norte? ¿Será el Valle del Polochic? Realmente eso es, viendo un poquito más grande, esto es Guatemala. Sin Belice, aunque Belice es de Guatemala. ¿Ya? Pero esto es Guatemala. ¿Ya? Y así es como lo veríamos desde un satélite. ¿Ya? Pero Guatemala es otras cosas. Guatemala es una división política, porque el gobierno tiene que saber cómo manejar Guatemala para cobrar impuestos y para ayudarlo, así como lo del terremoto, del temblor que hubo ahorita con la falla de Jalpatagua, que viene desde El Salvador y termina aquí casi en Antigua. Están diciendo ahora que termine esa falla. Falla, muchachos, un agujero que tiene abajo de la tierra. Entonces se caen y toda la cuestión y comienza a haber ese tipo de temblores y fuertes que fueron. Bueno, entonces aquí tenemos las regiones. Son 8 regiones las que tiene Guatemala. Está dividido en 8 regiones políticamente para poderlas manejar. Entonces ahí manda un gobernador, el gobierno de Guatemala tiene un gobernador, representante, como que si fuera el presidente, para la parte norte, que es la número 5, que es ahí Petén. Lo que está con amarillo, pues esa región con amarillo, la región noroccidente, estamos hablando de Quiché y Huehuetenango. Está la suroccidente, que está San Marcos, está Lego, está Xochitepeques, está Quetzaltenango, está Totonicapán y está Sololá. Ya en la parte verde es la región central, donde está Guatemala, está Chimaltenango, está Zacatepec, y está Escuintla, la metropolitana, que es la número 1, que es Guatemala. Bueno, ahí está dividido. Eso también es Guatemala, pero Guatemala es algo más para que solo vean de que hay algo más, hay más delfines. Guatemala está dividido políticamente en municipios, políticamente, y cada municipio, departamento tiene cierta cantidad de municipios. Ustedes tienen que averiguar
Investiguen también, porque va a ser pregunta de examen probablemente. ¿Cuántos municipios tiene Guatemala? No se los digo yo, pero revisen bien, porque hay uno que dice un número, otro no, otro tiene que ir a buscar al lugar correcto. Eso es parte de la investigación. ¿Dónde van a ir a buscar eso? No crean todo lo que diga San Google, sino que tienen que investigar en las páginas oficiales gubernamentales que diga cuántos municipios tiene Guatemala. Y por otro lado, que me averigüen, que me haga investigación también cuál es el último municipio creado en Guatemala y en qué fecha se creó, que puede ser una pregunta de examen parcial. Pero Guatemala también es esto, y esto yo sé que todos lo conocen, ya han estado ahí. Tikal Futura. Ahora, esto que voy a presentar ahorita, no todos lo conocen, algunos sí, y ya se llama exactamente igual que esto, Tikal. ¿Ya? Ese es el Gran Jaguar. No todos lo conocen, son guatemaltecos, vienen un montón de gringos que conocen más Guatemala que nosotros, pero de todos modos, vale la pena conocerlo. Ahí lo que van a encontrar ustedes es historia, pero esto es Guatemala. Pero Guatemala también es esto y es algo que nos enorgullece mucho, a ustedes también. Eso que yo había, ya no le hago mucho caso al fútbol guatemalteco, pero la selección ahorita que es tercer lugar en la Copa Oro, pues ahí está, también esto es histórico, ¿ya? Pero es Guatemala, nuestro deporte, nuestra cultura, todo eso es Guatemala y que tenemos que conocerla. Pero Guatemala tristemente también es esto, el área rural, niños. Y estos niños que ven ahí, después probablemente les enseñen la foto más ampliada, es otro rollo, ¿va? Hasta allá al fondo se ven unos cerdos, se ven unas gallinas, se ven árboles, hasta el fondo se ve una montaña desértica. Antes eso era una montaña virgen y la volaron toda para leña, para sembrar esto, lo otro, y ya la volvieron un desierto prácticamente. Hay mucho calor ahí estamos hablando de Rabinal, esto es en Rabinal, Baja Verapaz, pero ahí está el futuro de Guatemala, son esos niños. Y no se ven tan mal, ¿no? Tienen gallinas, tienen huevitos, tienen cerdos y toda la cosa, ¿sí? Los papás están haciendo eso, pero también Guatemala es esto. Fuimos con estudiantes también de la facultad a ver a Kevin. Kevin es el niño ahí que no tiene piecitos, o sea, tiene más pequeñitos, ¿va? Él tuvo un problema congénito. La hermana que está ahí de rojo es más pequeña que él es el más grande. Allá se ve la veterinaria y la zootecnia, no sé si ven lo que está relacionado con veterinaria y zootecnia. Atrás de la señora ven un manojo de zacate, que es para una bestia que tenía el papá, que él iba a trabajar al campo, ahí iba a traer las cargas de leña y lo que tenía que traer. Tienen una bestia ahí, un macho romo creo que era, ¿ya? Que es con el que le dan comida, pues, o sea, está relacionado, todo eso, lo que nosotros hacemos está relacionado con esta gente. ¿Los podemos ayudar? Sí, ¿cómo? Hay muchas formas para ayudarlo, ¿ya? Pero este niño cuando iba a la escuela, yo lo encontré una vez, la niña lo llevaba a tuto, siendo el hermano mayor, porque si no, cuando la hermana no iba, él se iba arrastrado a la escuela. Esto era por un programa que existía antes, ¿ya? Que les daban comida allá en la escuela y no tenían ellos comida, ya iban allá, les daban comida y tenían que estar estudiando. Después también lo encontré en Jalapa, porque estoy en Jalapa pidiendo dinero en una calle de Jalapa, ¿ya? Porque a veces sienten que no encuentran mayor futuro ahí, y nosotros tenemos que ver cómo logramos para hacer futuro ahí. No sé si alguno de ustedes va a ser presidente o ministro o algo así, pero conocer a Guatemala es importante porque Guatemala también es esto de nutrición y es algo que nos preocupa y por eso queremos trabajar con lo de la hermana Edna y ayudarla, porque hay gente que se encarga de ayudar a estos niños desnutridos. Hay mucho problema de eso, mucha desnutrición. Y eso significa pobreza. Y aquí lo que van a ver son dos hermanitas gemelas. Una murió por desnutrición, la otra sobrevivió. En aquel tiempo, porque esta noticia ya es vieja, ¿ya? Pues estaban desnutridas las dos niñas. Una murió, la otra sobrevivió, pero de ella no se supe más noticias de ella, porque eso fue bajado de la prensa libre, ¿ya? Y aquí vemos ya la veterinaria y la zootecnia en función. Aquí hay un estudiante que es el de gorra con camisa verde, que está facilitando el aprendizaje de vacunación. O sea, no les fueron a vacunar las gallinas, les fueron a enseñar cómo se vacunaba, cómo se manejaba la vacuna, qué vacuna hay que ir a poner, porque muchas veces uno va, solo pone y no explica a la gente, y probablemente una explicación podría ser la diferencia entre que sus animales estén vivos o mueran.
Y esto también es Guatemala, el basurero de la zona 3. Increíble, qué tristeza. Entre la basura. Y ahí, igual, esperando que no le caiga todo ese montón de basura, así como ya ha caído. Y toda esa agua que va ahí va a parar ni más ni menos que al río Motagua, y ese va a caer al Atlántico allá en Honduras, y se está contaminando el medio ambiente increíblemente. Ese río que es tan hermoso, que nace en Quiché y que llega hasta Honduras, es contaminado, y nosotros básicamente lo contaminamos porque hay mucha basura la que nosotros sacamos. Por eso la división de la basura, que la orgánica, la esta, la otra. Lógicamente a algunos les interesa el plástico para sacar más pisto y quieren que uno se lo separe para que sea más fácil para ellos y les salga más barato, sí, pero que estamos contaminando el medio ambiente y que estamos contaminando nuestro país, es cierto, y mejor sí comenzamos a transformar nuestros productos, especialmente los orgánicos los podemos transformar en abono. Pero bueno, es otro rollo, ¿ya? Pero esa es la realidad. El que está ahí es guatemalteco, también paga impuestos, y con esos impuestos que él está pagando, nos pagan a mí mi sueldo, de ustedes su beca que están aquí, así que aprovechenla. Más niños desnutridos, más desnutrición. Por eso es que vamos a hacer un poquito ayudando a la hermana Edna, porque ella va a rescatar niños así, para recuperarlos. Hay fotos extremas ahí, pero es la realidad. A la hermana Edna le llega un poquito más gorditos, porque muchos de ellos ya lo que necesitan es ir al hospital. Ya. Bueno, 2021 es un dato, la desnutrición aguda aumentó de casos, sería la mayor por la pandemia y las tormentas que hubieron, porque aparte de eso decíamos, hubo pandemia, hay enfermedades, hay inundaciones, hay unas lluvias horribles, que cuando llueve fuerte, y cuando deja llover bien fuerte también, y el calor es extremo. Y después tenemos temblores, o sea, somos un país muy riesgoso. Hay otros datos, ¿verdad? Cada día se reportan 80 casos de desnutrición aguda en Guatemala. La desnutrición aguda aumenta en casos en el 2021, sería mayor por la pandemia y las tormentas, lo que habíamos visto. Y con eso terminamos el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes. Por ahora no. No, están claros con todo lo que vimos. Sí, licenciado. Ok, entonces dejo de presentar. Estamos bien, nos vemos primero Dios el próximo, bueno, mañana tal vez de repente nos vemos por ahí, pero en clase mañana, el lunes. Espero que estén bien, tengan mucho cuidado, muchachos, que la situación está fea. Pasen feliz tarde, se me cuida mucho. Licenciado, Gracias. ¿Sí? sería una gráfica general del país de los años y cada una por departamento, ¿verdad? Si lo puedes hacer, sí, así sería. Por favor. La creatividad, como lo hacen en toda la cuestión, ustedes me lo van a mostrar y es lo que yo voy a valorar también.